Bueno, en cuanto al cierre de la cosecha, sí, como vos decías, fue complicado y se renegó bastante primero por lo que había llovido antes de que esté listo, de que estuvieran listos los cultivos para ser cosechados, porque ya desde febrero habían empezado todas esas lluvias grandes que inundaron un montón de lotes, hicieron que se corten los caminos. Y ya había quedado el panorama antes de empezar la cosecha complicado para encararla. Y después se sumó, arrancamos bien en marzo, pero en abril tuvimos todo ese temporal que empezó el 1 de abril y no vimos el sol hasta el 20. Entonces todo eso, esa llovizna y esa lluvia hicieron, o sea, complicaron aún más las partes cortadas y donde estaba inundado, pero sobre todo ese temporal de abril fue el que provocó la pérdida de calidad de los granos a cosechar, principalmente de la soja, porque tuvimos una gran diferencia entre los granos que alcanzamos a cosechar en marzo comparado con los que pudimos cosechar después de ese temporal de abril. Y es por eso las consecuencias las estamos pagando también ahora, porque, por ejemplo, la soja, todos están viendo que no tiene buen poder germinativo, como que ese temporal la manchó, la arruinó, la enfermó e hizo que el poder germinativo caiga a valores bajísimos. Entonces ahora se reniega para tener semilla buena para sembrar. Más allá de todas las pérdidas comerciales que hubo, porque se ha tenido que entregar soja de malísima calidad. O sea que hubo pérdida de rinde y de rinde por dos factores: por las partes inundadas donde se perdió el cultivo y después por la disminución de peso, así por el temporal, y a su vez sumada la pérdida de calidad o la baja en la calidad. Pero bueno, el precio había aumentado por un poco una rebajita en las retenciones, la devaluación que hizo el nuevo gobierno. Entonces el panorama para el que pudo cosechar medianamente rindes aceptables no fue del todo malo, porque el precio ayudó. Pasó de la soja de valer a lo mejor 2.000 pesos en la cosecha anterior del 2015 a valer 4.000 pesos de ahí para arriba este año, entonces eso ayudó. Y ni hablar el maíz, que hasta fin de año valía menos de 1.000 pesos la tonelada y llegó a valer en plena cosecha hasta 3.000 pesos. Ya estamos preparando el terreno, digamos, todos con lo que va a ser la próxima siembra. Bueno, comentanos cómo es el escenario, cómo está el panorama y bueno, las expectativas que vos podés ver en toda la recorrida que hace por los campos. Bueno, la campaña presente, que es la 16-17, se está encarando con mucho más optimismo que las anteriores, principalmente también el optimismo para volver a sembrar las gramíneas o los cereales, como trigo y maíz, porque los años anteriores se estaba haciendo económicamente inviable sembrar esos dos cultivos, o sea, era sembrarlo pensando en que tenía que ocurrir algo que no estaba ocurriendo para que fueran rentables. Y bueno, los cambios con el gobierno anterior nunca habían llegado, pero sí con este nuevo gobierno, porque le quitó las retenciones a las exportaciones de ambos, o sea, de trigo y de maíz, lo cual hizo que aumente considerablemente su precio. Entonces ahora se ve este año ya, a diferencia de otros inviernos, muchísimos más lotes verdes. Era raro los años anteriores andar por cualquier camino y ver campos verdes. Claro, en la entrevista pasada habíamos dicho, todavía no había llegado el momento de la siembra de trigo, pero ya se vislumbraba que se iba a sembrar más trigo. Y ahora ya vemos los lotes verdes porque la siembra de trigo fue una realidad. Y lo mismo va a ocurrir
con la siembra de maíz, que los años anteriores también parecía una locura sembrarlo, solamente lo sembrábamos aquellos que por ahí lo necesitábamos para el consumo de los animales y nada más, porque estaba la exportación prácticamente cerrada. Y en cambio ahora, este año, los vendedores de semillas te dicen que han vendido todo, como nunca. Está difícil conseguir bolsas ahora previo a la siembra, bolsas de semilla para sembrar. Entonces eso ya para nosotros, los profesionales así de la agronomía, es un indicador bárbaro, porque vuelve a acomodarse el tema de rotaciones. Porque como te había comentado la vez anterior, hacer monocultivo de soja no era bueno para nadie, ni para el campo, ni para lo que estamos viendo, el problema de Napa. Traía muchísimos problemas el monocultivo de soja, y ahora por suerte vamos saliendo de eso y volvemos a que se hagan las rotaciones adecuadas.